Dicen en el libro de Génesis, a partir del capítulo 18, que Yahweh le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Así que alzó Abraham sus ojos y vio que estaban junto a él tres varones, y pues salió a recibirles y se postró en tierra. Estos tres varones eran pues dos ángeles y lo que se conoce como el ángel del Señor, lo cual es una teofanía, es una manifestación de Cristo mismo. Así que Abraham se apresuró a traerle un bocado de pan, a presentarle pues también panes cocidos debajo del rescoldo, y pues ordenó tomar un becerro tierno bueno y lo dio al criado para que se apresurara a prepararlo. Así que el ángel del Señor hablaba en primera persona con Abraham y le advirtió que Sara pues quedaría embarazada a pesar de tener Abraham 99 años, 100 años prácticamente. Su cuerpo estaba muerto y Sara había perdido la costumbre de las mujeres. Así que en todo este contexto eh, ellos también venían a anunciarle a Abraham que pues sería destruida las ciudades de Sodoma y de Gomorra, porque su pecado había subido de punto delante de Dios. Y esta es la pregunta: los momentos en que vivimos pues han hecho que el pecado de la humanidad suba de punto delante de Dios. Es una pregunta que debemos hacernos porque estamos viendo cosas tremendas. Por eso Dios, eh, que pues tenía en mente todas estas cosas, razonó de la siguiente manera, y quiero que lea conmigo allí a partir del verso 17, allí en Génesis capítulo 18. Dijo el Señor, dijo Yahweh, el Todopoderoso: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo eh, de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Así que, como podemos palpar, Dios, eh, que traería la destrucción de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, sabía bien que Abraham enseñaría a sus hijos sus caminos, les enseñaría su justicia, no solamente que es un Dios de amor, no solamente que nos ama, no solamente que ha dado a su Hijo unigénito, ofreciéndolo como el pago de nuestros pecados y los pecados de toda la humanidad, sino que además Él es un juez justo, que no dará por inocente al culpable, y cuyo juicio debemos entender que es fuego consumidor. Dios, nuestro Dios es fuego consumidor y no dará por inocente al culpable. Así que esto es lo que Dios sabía que Abraham iba a hacer. Ahora Dios nos ordena a nosotros, como hijos de Dios, que se enseñemos a nuestros hijos en sus caminos, porque es importante entender. Por ejemplo, podemos recordar en los días de Acab, el rey de Israel, que había tomado como esposa a Jezabel, aquella princesa Ciro-Fenicia, cuyo padre incluso se llamaba Ed Baal. Imagínense que ellos adoraban a los Baales pues abiertamente, era su ídolo, era su dios. En aquel caso era Baal Mercat, porque hay muchos Baales, o había muchos tipos de Baales, pero en este caso el que habla la Biblia, allí en el libro de Primera de Reyes, creo que en el capítulo 18, es exactamente de Baal Mercat, uno de los Baales. Pero lo que usted puede notar allí es que el pueblo ya no podía, ya no podía discernir entre quién era el Dios verdadero, pues les había sido impuesto el culto a la diosa sirofenicia Astoret o Acera, eh, y también a Baal. Ellos decían que Astoret o Acera era la consorte de Baal, porque hacían una especie de familia demoníaca.
Y sabemos que, por ejemplo, que los cultos de Astoret estaban basados en que las sacerdotisas de Astoret o de Acera tenían relaciones sexuales eh, allí en el culto a su diosa o a su deidad pagana. Y lo mismo pues sucedía con Baal, donde, como ustedes ven, tal y como describe el libro de Primera de Reyes en el capítulo 18, los sacerdotes eh, de, eh, de Baal se zanjaban el cuerpo produciendo que saliera sangre, y era la manera de llamar a su ídolo para que acudiera en su rescate. Pues Elías les había retado no solamente a los 450 profetas de Baal, sino también a los 400 profetas de Acera, para que mostraran quién era el verdadero Dios. Pues había ordenado que se estableciera un altar donde un toro fuera cortado en pedazos, y aquel que hiciera descender fuego del cielo, pues ese fuera Dios. ¿Por qué? Porque los israelitas se habían olvidado quién era Yahweh. Miren bien, Dios, en el libro de Deuteronomio se advierte a enseñar a los hijos y a los hijos sobre los caminos de Dios, pero ellos habían olvidado enseñar a sus hijos sobre el camino de Dios. Así que alguien estaba ocupando ese lugar, y las sacerdotisas de Acera y los sacerdotes de Baal habían ocupado ese lugar y estaban enseñándoles a adorar a sus deidades. Eso hizo que ya el pueblo de Israel no supiera quién era el verdadero Dios, y por eso fue que Elías, que era el único que había quedado de los profetas del Señor, tomó valientemente el lugar y retó a todos esos profetas. Ya sabemos que descendió fuego del cielo, que a pesar de que los sacerdotes de Baal se mayugaron, se hicieron daños, se autoflagelaron su cuerpo, no obstante, jamás nadie respondió, y Elías se burlaba de ellos. Pero cuando Elías clamó al Dios de Israel, pues descendió fuego del cielo, y no solamente consumió la ofrenda, en este caso aquel toro que había sido cortado en pedazos, sino que además incluso bebió el agua de las canales que se habían puesto para que el agua pues fuera transportada al suelo. Bebió el agua de la canal, devoró todo. Y entonces en aquel momento, y pues Elías ordenó tomar a los sacerdotes de Baal y de Acera, y fueron todos decapitados, fueron todos muertos. Pues eso es lo que ordena Dios. ¿Por qué? Porque así el pueblo de Israel conoció y entendió quién era el verdadero Dios. Bueno, pues ahora estamos viviendo los días finales, los días que preceden al arrebatamiento de la iglesia. Y digo esto porque la gran ira de Dios se revela desde el cielo, tal y como dice Romanos 1, la ira de Dios se revela desde el cielo. Pues los hombres no le glorifican ni le dan gloria, sino que se envanecen en sus propios razonamientos, y han desechado al Dios vivo y el sacrificio que Él hizo al enviar a su Hijo amado a morir en una cruz de castigo, ocupando el lugar que nosotros merecíamos. Y pues esto ha hecho que la paciencia de Dios se colme como se colmó en los días de Noé, el cual por 120 años fue paciente Dios esperando, y la señal que tenían allí era el arca. Pero ahora tenemos muchas señales de parte de Dios. Hemos visto, por ejemplo, lo que está ocurriendo aquí mismo en Estados Unidos, como hay un estado que se ha levantado, Texas, y ha promulgado que no se va a tolerar de ninguna manera que se continúen asesinando niños, y por eso es que se ha prohibido que no se realicen abortos en niños que tengan, o mujeres embarazadas que tengan al menos 6 semanas, pues es el momento en que la ciencia dice que se siente el latido del corazón de un bebé. Lo triste es que se han levantado contra Texas otros estados, incluso intentando boicotear cualquier producto de Texas, pues lo que desean es asesinar niños, y eso es asombroso, porque aunque ahora se habla de víctimas o personas que han fallecido por este virus del Partido Comunista Chino, pues sin embargo yo le garantizo que las muertes por asesinatos de bebés lo triplican, lo cuadriplican en gran manera. Pero esto obviamente no les importa a aquellos que están sedientos de que estas personas, de que estos niños no nazcan, y que verdaderamente se basan en el feminismo, donde las mujeres dicen que el cuerpo es de ellas. Tristemente lo que sabemos es que no se trata del cuerpo de la persona, sino que dentro de la persona hay un alma, hay un ser
Hay un ser al cual Dios dio vida y que simplemente usó a la mujer para que ese ser fuera concebido. Es un niño que está en el vientre de la mujer. Bueno, pues este niño lo matan, lo asesinan. Muchas veces lo extraen en pedazos. Y eso es lo que estamos viendo. Esto se llama infanticidio, esto se llama homicidio, se llama crimen. Pero esto no solamente está ocurriendo aquí en Estados Unidos. Mire, por ejemplo, en México. En México, por ejemplo, ahora se despenalizó el aborto, aunque estaba permitido en un par de ciudades, creo que en Ciudad México, pero sin embargo se acaba de despenalizar. Pero es más, la Corte Suprema acaba de legalizar que cualquiera que quiera asesinar a su hijo con 12 meses lo puede, con 12 semanas, perdón, lo puede hacer. Y los resultados que hemos visto son las señales que son innegables. Un terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter hizo temblar a México. Han habido más de 250 réplicas. Ahora recientemente se desmoronó un cerro que hizo que se despeñaran grandes piedras, grandes pedruscos enormes cayeron sobre 10 casas al menos. Hay personas desaparecidas. Los ríos, como consecuencias de los huracanes que están golpeando a México, se están saliendo de su cauce. Por ejemplo, el río cerca de Hidalgo, según escucho informaciones de algunos hermanos, se está viendo un verdadero caos. ¿Por qué? Porque ahora más que nunca se está cometiendo sencillamente un infanticidio. Es triste cómo en el nombre de la legalidad, de los derechos de una persona supuestamente sobre su cuerpo, se legalice el crimen de seres humanos. Porque está escrito en uno de los salmos, creo que es el 135, que el embrión desde que está en el cuerpo del ser humano está ya en los planes de Dios. Dice allí en el Salmo: mi embrión vieron tus ojos. Y allí estaban escritos, en tu libro estaban escritos todas las cosas que iban a hacer después de esta. Quiere decir, todo lo que Dios tiene preparado para cada ser humano. Cada uno de nosotros estuvimos en el vientre de nuestras madres. Si nuestras madres hubieran decidido quitarnos la vida en nombre de su derecho a elegir, ya no estaríamos nosotros aquí hoy pudiendo predicar la palabra y ustedes recibiéndola, o algunos de ustedes predicándolas. Se habría cortado el plan de Dios, y es lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué está ocurriendo también, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos? Tristemente, mire, en un artículo, quiero leerle, quiero referirme para dar una fuente, para que esto no quede simplemente como un comentario particular, sino que mostrar la fuente, por lo cual estoy diciendo esto, en un artículo del día 8 de septiembre de este año, del diario Epoch Times en español, se escribió que hay tres padres que han interpuesto una demanda contra el estado de California. Además de estos tres padres, hay una fundación que se llama Californianos por la Igualdad de Derechos, que presentaron el día 3 de septiembre una gran demanda contra el estado de California, basado en que este estado, el estado de California, ya sabemos que es un estado liberal totalmente, es un estado que se autotitulan progresistas, pero que en realidad allí la mayoría del estado de California, los que dirigen el estado de California, odian a Dios. Así que al Dios verdadero me refiero. Así que obviamente se ha estado preparando un plan de estudios étnicos cuyas siglas se escriben ESMC. Este plan de estudios étnicos fue aprobado por el estado de California. Estoy dando datos y pueden buscar la fuente, como les decía, en Epoch Times en español. Pues fue aprobado este plan de estudios del estado de California el día 18 de marzo del 2021. E incluye hacer que los niños en el estado de California recen a las deidades aztecas. Y no solamente que recen a las deidades aztecas, sino que también le alaben. Y pues detrás de todo esto está alguien que se llama Tolteca Cautín. Él es el copresidente del modelo del currículo de estudios étnicos del estado de California y desarrolló gran parte de este plan.
Detrás de todo esto escribe Tolteca Cautín. Él escribe cómo podemos deshacer el teocidio que se cometieron contra los pueblos nativos. Cuando se habla de teocidio, la palabra teo significa Dios. O sea, lo que está diciendo es cómo podemos deshacer el crimen de los colonizadores, en este caso españoles, que cometieron contra las deidades de los pueblos nativos. En este caso se refiere al azteca. Y quiero recordarles algo. Aproximadamente en el año 1520 o 21, Hernán Cortés, aquel conquistador español, entró en México. Eh, y cuando él llegó, fue notorio lo que él presenció. En aquel momento estaba en todo su apogeo lo que se conoce como el Imperio Azteca. El Imperio Azteca tenía algunas de sus prácticas, se basaba en el sacrificio a los seres humanos. Ellos usaban una especie de una piedra llamada obsidiana, la cual la afilaban. Esta piedra es como, queda afilada como si fuera una navaja, y pues allí presentaban a niños en sacrificio. Recientemente se han encontrado en algunos depósitos que se forman en las cavernas, no recuerdo el nombre que tiene ahora, y se han encontrado más de 127 cuerpos o restos de cuerpos, esqueletos de personas que fueron presentadas en sacrificio. Lo cierto es que era un culto a un dios, al mismo dios maya, llamado Kulkulkan, que significa serpiente emplumada. Esta misma deidad, que es el mismo dios azteca conocido como Quetzalcóatl o algo así, tiene un nombre parecido. Lo cierto es que este ser, que según ellos fue el creador del mundo, obviamente hablamos de aproximadamente el siglo XVI. Había en México, Estados Unidos, pues habían estos pueblos nativos que creemos que obviamente provinieron cuando ocurrió la dispersión de la Torre de Babel, cuando las personas que comenzaron a hablar el mismo idioma se dispersaron por toda la faz de la tierra. Eso está allí en Génesis en el capítulo 11. Así que lo que encontramos allí son, primeramente hubo una cultura grandísima llamada los mayas, pero ya cuando los mayas estaban en su apogeo, pues entonces estos aztecas, que también hubieron otro llamado los mexicanos, y así hubieron varios, pero en el tiempo de Hernán Cortés eran los aztecas. Ellos, cuando los españoles llegaron, creyeron que era una representación precisamente del dios este que adoraron los mayas, llamado Kukulcán o Quetzalcóatl, como lo llamaban ellos, al cual se les ofrecían sacrificios humanos. Algunos de los estudiosos de este tipo de cultura dicen que se les ofrecía a niños entre 3 y 11 años, pero también se les ofrecía guerreros que fueran conquistados en sus batallas. Por eso también, además de cuerpos de niños desmembrados, donde en el lugar donde supuestamente debía estar el corazón se encuentran pues plumas, porque recuerden que esto era una ofrenda al dios este Kukulcán o Quetzalcóatl, que es lo mismo, así le llamaban los aztecas, y se basaba en un equinoccio supuestamente que ocurría en el cambio de, creo que es de primavera, donde la luna pues sufría un cambio, se oscurecía, había como un equinoccio, se oscurecía, y entonces se veía esta serpiente diabólica o esta forma de serpiente diabólica a la cual se le ofrecía ser víctimas humanas, pero no solamente se les ofrecían víctimas humanas, sino que se practicaba el canibalismo. Ahora se está haciendo rezar a nuestros niños a estas deidades aztecas, pero no solamente a las deidades aztecas, también el artículo de Epstein dice que además de las deidades aztecas se le está ordenando a los maestros que dirijan a los niños a rezar a las deidades yorubas. Recuerden, los yorubas pues se establecieron en el área de África, y cuando mucha de la mano de obra
eh, para los españoles, eh, fueron muriendo pues los taínos, los caribes, que fueron los indios que se establecieron en las islas, las Antillas menores, por ejemplo, y las Antillas mayores, pues eran más débiles que los indios aztecas y los eh, mexicas y los mayas, que fue la cultura que se estableció en el área de Centroamérica y en el área sur de México. Estos indios, que eran pescadores en su gran mayoría, recolectores de, bueno, se dedicaban a la caza, a la pesca, pues no resistieron el duro trato de los colonizadores. Y es por eso que por cuanto la mano de obra eh, murió, ya ellos no podían usarlos más en las plantaciones de azúcar, por ejemplo, en el caso de Cuba. Así que fueron al mercado de esclavos, donde los portugueses tenían un gran dominio, donde los propios personas de la raza negra los cazaban a sus propios hermanos y los presentaban en el mercado de venta, porque era un negocio. Y de esa manera eran traídos en barcos negreros bajo condiciones extremas. Fueron traídos a Puerto Rico, a Cuba, y pues ellos importaron sus deidades, deidades a las cuales también se les ofrecían sacrificio humano. Por ejemplo, hoy sabemos que esa cultura aún permanece, y por eso que algunas personas tienen en sus casas personas que han influenciadas por este tipo de religión, y ese es el problema. Pero quiero recordarles que Cuba es un país ateo, donde se prohibía, donde se persiguió siempre a la iglesia, donde de entrada Cuba fue el primer país en América en legalizar el crimen del aborto en el año 1965. Y además de todo eso, pues se prohibía la adoración al Señor, sino se permitió y se estimuló el culto a estas deidades yorubas africanas. Y es por eso que algunas personas tienen en su casa ciertos instrumentos de hierro, de barro, a los cuales se degolla un pollito y se le ofrece la sangre. Es algo diabólico. A eso ellos lo llaman guerreros, son como una especie de protección para ellos, para la persona, para el creyente. Así que simplemente es algo que hoy está ocurriendo delante de nuestros ojos y se está adoctrinando a nuestros niños con eso. Por eso es que muchas personas vienen todavía de estos países e importan sus culturas. Eso mismo está ocurriendo ahora. Ahora este señor está diciendo que se hizo teocidio con las deidades precolombinas o prehispánicas. Pero debemos preguntarnos, y obviamente detrás de todo esto está sacar el nombre de Dios de las escuelas. Ahora recuerden que en Estados Unidos, por ejemplo, siempre, hace muchos años, se permitió la oración en las escuelas. Un día, los liberales, aquellos que odian a Dios, los ateos, lograron sacar estas oraciones de las iglesias. Y ahora, bajo la premisa de la separación de Estado-religión, se prohíbe la oración en las iglesias, en las escuelas públicas. Pero ¿qué tal esto ahora? Es la pregunta. ¿Por qué entonces, ya que se desea estar en paz con estos ateos, con estos enemigos de Dios, que les molesta que los niños oren a Dios, por qué ahora entonces les están ordenando a los maestros en California, miren bien dónde, y les han incluido en su plan de enseñanza para los niños, en los estudios supuestamente étnicos, que alaben a estas deidades aztecas y también a los yorubas? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, esto se trata de adoctrinamiento. Esto se trata de preparar el camino al anticristo. Recuerden que cuando el anticristo se manifieste, como quién es él, habrá adoración total a su figura. Las personas ya no conocerán al verdadero Dios. Y esto es lo que se está tratando de hacer. Se está tratando de adoctrinar a nuestros niños, porque ellos consideran, recuerden que ellos consideran que el tiempo en que ellos traerán a que todas estas cosas sucedan, que es el nuevo orden mundial,
en el cual eh, las religiones del mundo se van a unir con un propósito, y es adorar al anticristo. Ahí está en Apocalipsis capítulo 13, y hacía que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, adorasen a, número uno, adorasen a todo, a la imagen de la bestia, y se dejasen imponer aquella marca en la mano derecha o en la frente, sin la cual ninguno podrá comprar o beber. ¿Qué ocurrirá con nuestros niños? En primer lugar, se enseña a nuestros niños a odiar al Dios de los judíos, al Dios judeo-cristiano, porque supuestamente se le culpa de haber matado a las deidades de estos dioses paganos. Se prohíben las oraciones en las escuelas, pero a la vez se les enseña a los niños a cantarle alabanzas a estos demonios sangrientos de sangre, donde no solamente se les extraía el corazón. Aquel sacerdote maya y también los aztecas levantaban su cuchillo de hoja de obsidiana afilada como una navaja, lo introducía en el torso de la víctima, niño entre 3 y 11 años, o simplemente un, eh, un guerrero vencido, al cual maniataban y le extraían el corazón. Y entonces presentaban ese corazón aún palpitando, aún latiendo, pues aún fluía sangre en él, y se lo ofrecían a este dios Kukulcán o Quetzalcóatl. Disculpe si no lo sé pronunciar bien, porque es un nombre un poco difícil, pero lo cierto es que esto es lo que hacían. Pero déjenme decirle algo: no solamente se hacía este tipo de práctica que ahora pretenden enseñarle a nuestros niños, que ahora pretenden descolonizar, que ahora pretenden hacerle creer o hacerle renegar del Dios que hizo los cielos y la tierra, para decirles que fue precisamente Quetzalcóatl y todas las demás deidades estas demoníacas los que hicieron la tierra. Porque supuestamente este Quetzalcóatl tiene un hermano gemelo que mientras él construye la tierra, el otro la destruye. Y así hay todo tipo de fábulas y de inventos. Y recordemos que todo esto está conectado con doctrinas terribles, doctrinas de reencarnación. Cuando ellos mataban a sus víctimas, o uno de ellos morían, le deseaban un buen viaje. ¿Un buen viaje a dónde? Al éter, para después reencarnar y venir en forma de animales. Porque eso es lo que creen. Creen simplemente, no creen en el sacrificio del Señor, no creen que las almas, pues al morir, o van al cielo o van al infierno, pues niegan todo esto, niegan que ellos simplemente van a tener un viaje en el cual van a regresar, tal vez en forma de un leopardo, o tal vez en forma de una paloma. Es por eso que algunos de ellos adoran a los animales. Miren, en India, por ejemplo, son adoradas las vacas como si fueran dioses. Y muchos creen incluso que cuando hablan con animales, aquí mismo, en algunos lugares, pues están hablando con seres humanos que antes tuvieron una vida. Esto es algo totalmente diabólico lo que estamos viendo. Estamos volviendo a los días de Elías, donde ya las personas no saben diferenciar al verdadero Dios, y es por eso que se están adoctrinando a nuestros niños, para hacerles, en primer lugar, odiar a los Estados Unidos. Pues es lo que está pasando. Odiar a los Estados Unidos, odiar a la civilización judeo-cristiana, a la Biblia, a las Escrituras, porque destruyeron a las deidades, según ellos, según este señor Tolteca Cautín, copresidente de este modelo del currículum de estudios étnicos. Pues hicieron teocidio, o sea, asesinaron a las deidades. Y por eso nosotros sabemos que sí, exactamente, hubieron desmanes por parte de los colonizadores. Lo hubieron, y vieron abusos y mataron a muchos indígenas indiscriminadamente. Pero noten que cuando Hernán Cortés descendió, o sea, llegó allí, fue tratado como un dios, y lo invitaron a una ceremonia diabólica de sacrificio humano. Los españoles quedaron
aterrorizados viendo lo que estaban, cómo maniataban a la víctima, le sacaban el corazón aún palpitante y luego le cortaban la cabeza. Pero había mucho más. Por ejemplo, se dice que aproximadamente en esa época vino un convoy de Cuba. Recuerden que los españoles también tenían presencia en Cuba. Y llegó un convoy de Cuba para reabastecer a Hernán Cortés. ¿Y saben lo que ocurrió? Eran aproximadamente 450 españoles. ¿Y sabe qué les hicieron? Los tomaron todos vivos y los tuvieron encerrados por 6 meses. ¿Y saben qué? Luego los ofrecieron en sacrificio y más tarde los devoraron. Así que incluso la práctica del canibalismo existía en este tipo de cultura y hoy quieren revivirla. Quieren revivirla para hacer a nuestros niños odiar al Dios de Israel, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Para negar el sacrificio del Señor, pues en breve se manifestará al cual sí ellos darán gloria. Es todo un plan, es todo un plan orquestado con este propósito. Es por eso que debemos estar alertas y es por eso que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, tal y como dijo el Señor. Dijo de Abraham que él enseñaría a sus hijos a guardar el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Y entonces, para que haga venir sobre Abraham lo que habría de hacer, nosotros tenemos que estar con los ojos bien abiertos. El mayor ataque que podemos recibir es en este caso sobre nuestros hijos. No solamente se les está adoctrinando en esto de adorar a las deidades aztecas, a las deidades yorubas. Se está prohibiendo. Ahora mismo, por ejemplo, se está adoctrinando a los niños en esto de la doctrina de género, donde se le enseña a un niño que tiene el derecho a escoger si es un varón entre una niña para que sea su novia o simplemente un varón. No hubo un empuje mayor jamás en los Estados Unidos para traer este homosexualismo a su nivel más alto que el gobierno de Barack Obama, donde él sencillamente trató de imponer baños mixtos en las escuelas. Baños mixtos donde un varón que se sienta mujer puede entrar al baño de nuestras niñas y desnudarse allí y ver la desnudez de nuestras niñas. ¿Usted habrá visto algo más diabólico que eso? Ahora es la pregunta. ¿Cómo es posible que esté ocurriendo esto? Bueno, está ocurriendo simplemente porque estamos viviendo los momentos más álgidos, los momentos más terribles que preceden al arrebatamiento de la iglesia. Y decimos esto porque ya la gran ira de Dios está preparada. El mundo está preparado para recibir al anticristo. El mundo odia al Señor. Han sido adoctrinados nuestros niños. Esto no es un proceso que comenzó hoy. Es un proceso muy antiguo. Donde se ha venido... Mira, ya casi no se puede decir él o ella. Hay que usar un lenguaje, según ellos, inclusivo. Y todo esto no es más que un intento de convertir a Estados Unidos y al mundo entero, por la influencia de Estados Unidos, en una gran Sodoma, en una gran Gomorra. Es lo que estamos viendo. Por eso el Señor dijo que los días finales serían semejantes a los días de Lot. Pero también como los días de Noé. Mire la violencia que se está desatando. Lo que estamos viendo es sencillamente, pues, que en cualquier momento la iglesia podrá ser levantada y trasladada a las moradas celestiales, mientras el mundo será, pues, testigo de la gran ira de Dios. No es posible pensar otra cosa, no es posible pensar, y esto parece algo difícil de asimilar, pero yo les voy a dejar el link debajo del video para que ustedes puedan contactar por ustedes mismos este artículo que se publicó en el Epoch Times, como les decía, el día 8 de septiembre de este año, advirtiendo sobre esta demanda que es pública. De esto los medios nada dicen. Usted no se va a enterar por los medios tradicionales, porque todos ellos
Hablan como si fueran una sola voz, porque todos ellos se han puesto de acuerdo o trabajan para las élites que están detrás del poder, aquellos que intentan establecer un nuevo orden mundial. Y por ello están tratando de adoctrinar a nuestros niños, para que nuestros niños odien a Dios. Recuerden que esto está muy cercano a ocurrir. Hay una agenda llamada la Agenda 2030 que advierte sobre todas estas cosas. Para entonces ellos pretenden tener al mundo en un caos. Lo que estamos viendo ahora es un caos. Mire ahora, por ejemplo, hay un mandato de parte del presidente de los Estados Unidos violando todos los derechos para inocularnos, poniéndonos al punto de que tenemos que elegir entre recibir la inoculación a la fuerza o perder nuestros trabajos. Esto es lo nunca visto. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe tal práctica, y mucho menos tomando el Estado o tomando el gobierno esta prerrogativa, actuando como un verdadero dictador. Y cuando él dice, cuando el señor Biden dice que no se trata de libertad, está mintiendo. En realidad sí se trata de libertad. Porque la primera enmienda de la Constitución nos protege a aquellos que somos creyentes, que somos cristianos, para poder libremente adorar a Dios y no violar los principios bíblicos, no violar la voluntad de Dios. Y sabemos que detrás de todo esto están los planes del nuevo orden mundial, están los planes de sometimiento, y es por eso que sencillamente tenemos que estar vigilantes, porque estamos siendo atacados en todos los frentes. Yo creo, y lo dije hace un tiempo, que la persecución de la iglesia ya está a la esquina. Todavía, de cierta manera, la primera enmienda detiene a todos estos dictadores, a estos que bajo el nombre o bajo el epíteto de progresistas están actuando impunemente para privarnos de la libertad inalienable que Dios nos dio, de poder adorarle, de poder educar a nuestros hijos y enseñarles el camino del Señor, y no que venga un gobierno, no que venga un Estado a adoctrinar a los niños y a enseñarle a adorar a las deidades mayas, aztecas o mexicas, y a negar la existencia de Dios y hacerle sentir culpable de lo que dice la propia Constitución, que cree en la existencia de un solo Dios, creador de los cielos y de la tierra. Ah, no, pues ellos quieren que los niños crean que existen muchos dioses, que le canten alabanza a esos demonios sangrientos, a los cuales se les debía ofrecer esas víctimas para que supuestamente el mundo permaneciese. Es una maldad tremenda. Y yo quiero decirles algo. Hay personas que están participando de sacrificios humanos. El sacrificio humano está latente, está hoy presente en muchos lugares. Simplemente no se dice. Y nosotros tenemos que entender esto. Cuando una persona, vamos a no hablar ahora de sacrificio humano, vamos a hablar de ofrendas a estos dioses. Cuando alguien niega la existencia del Dios verdadero, en primer lugar, se constituye en un puente o en un recipiente de Satanás. Recuerden esto: adorar a una deidad, sea azteca, sea mexican, o sea maya, o sea yoruba, o sea locumí, de lo que sea. Cuando usted adora a un ídolo pagano, inmediatamente abre una puerta que ahora el Estado está haciendo, el Estado de California específicamente, está abriendo puerta para que los hijos de los californianos adoren a estos demonios. Y obviamente están abriendo la puerta, porque cuando adoran a esos demonios, cuando le cantan alabanzas, cuando los exaltan, es inmediatamente cuando ellos tienen la autoridad para entrar en ellos. Recuerden aquel endemoniado gadareno. Aquel hombre había que atarlo con cadenas, y aún las cadenas las desmenuzaba y aterrorizaba a toda aquella área.
Y todo el mundo tenía un gran terror. Nadie podía acercarse a aquel endemoniado gadareno. Y cuando llegó el Señor, recuerden, esto es algo que debemos aplicar, porque es bíblico. Cuando llegó el Señor, le dijo, Hijo de Dios, pues ellos saben que Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y le dijo entonces, si nos vas a echar afuera, si nos, quiere decir, habla de un plural. ¿Quiénes hablaban a través de esa persona, que era un ser humano que estaba endemoniado? Dijo, si nos vas a echar afuera, permítenos entrar en aquel hato de cerdos. Y acerca de aquel lugar estaban, pues, algún grupo de, como de 200 cerdos, estaban comiendo hierba. Estaban allí comiendo. O comiendo lo que ellos comen, algarrobo, lo que sea. Y el Señor le dijo, id. Y aquí vemos un principio básico. Ellos son atormentados por la palabra de Dios. Ellos temen al Hijo de Dios. Pero obviamente habían hecho habitación en aquel hombre. Por eso cuando el Señor le preguntó su nombre, le dijo legión. Ahora si usted mira que es una legión, por ejemplo en los días de Roma hubieron cerca de 25 legiones. Eso es lo que tenía el ejército romano. Y cada legión de ella tenía un promedio de 5.000 hombres. Eran los ejércitos auxiliares que tenía Roma. Pero esto es exactamente lo que debemos entender. Si él dijo que su nombre era legión, probablemente había miles de demonios habitando en ese cuerpo. Quiere decir, aquel hombre había perdido el control total de su propia mente. Y alguien había tomado el control de su alma, había tomado totalmente el control y el Señor vino simplemente a liberarle. Y dice la Biblia que fue tan fuerte el impacto que cuando aquellos demonios salieron y entraron en el hato de cerdos, ellos se enloquecieron. Los cerdos se enloquecieron totalmente y corrieron a una y se lanzaron por el abismo y se murieron todos. Imagínense ustedes qué clase de impacto tan fuerte, qué clase de maldad, qué clase de tormentos tan grandes tenía aquel hombre gadareno, el cual era el receptor de aquella legión de demonios. Bueno, ¿qué usted cree que ocurría cuando los aztecas y los mexicas y los mayas adoraban a estos dioses? En el caso de los mayas, Culculcán, en el caso de los aztecas, Quetzalcóatl. ¿Qué es lo que usted cree que había? Ahí había todo tipo de manifestaciones demoníacas. Los cuerpos, las cabezas se lanzaban por la gran pirámide, por aquella pirámide construida para el sacrificio a los demonios, a lo que ellos llamaban los dioses o deidades, a los cuales siempre estaban pidiendo de comer. Pero es que las cabezas que las cortaban caían, rodaban por la escalera como si fueran una pelota. Y luego incluso hasta devoraban sus cuerpos o los echaban en lugar llamado, creo que se llaman cenotes, lugares naturales creados en las cavernas, específicamente en lugares como México. Amados, lo que estamos viendo no es más que ya el tiempo de la manifestación del anticristo está a las puertas. Ya están pujando, ya están listos para manifestarse. Será un tiempo terrible. Es el tiempo de la gran ira de Dios, desde el momento en que se manifieste el anticristo, que se va a manifestar a través de la diplomacia, porque Daniel 9:27 habla de que el mundo estará en un gran caos, y lo que están provocando es exactamente un gran caos. Pues dicen ellos que cuando provoquen un gran caos, el mundo entonces va a aceptar el nuevo orden mundial y va a aceptar sus planes de dominación mundial. Cuando desaparezcan las naciones y ya no sean más estados-naciones, sino que se creen 10 confederaciones, que son precisamente los 10 cuernos de la bestia. Y cuando esto pase, entonces obviamente se va a levantar aquel que va a emerger de la diplomacia
para manifestarse como el anticristo. Entonces la gran ira de Dios se va a manifestar. Y note que allí se advierte que es por eso que Dios les envía un espíritu engañoso. Porque ellos despreciaron la verdad de Dios para ser salvos, se volvieron a la fábula, se volvieron a adorar a los demonios, porque lo que quieren hacer es que los niños adoren abiertamente a los demonios. Porque lo que quieren hacer es que continúe la adoración a los ídolos yorubas, que han convertido a África, que a pesar de ser un continente que tiene oro, que tiene minerales, que tiene marfil, que tiene petróleo, que tiene todas las condiciones para ser un continente rico, pero a estas alturas todavía las fieras entran en las aldeas donde están los africanos y arrastran a los niños, arrastran a las mujeres, a los hombres y los devoran vivos. Y vemos la situación de África, salvo lugares extraordinarios, realmente allí pues la adoración a los demonios hace que sucedan allí eventos horribles, y ese culto de África fue importado a América, a las Antillas Menores, y luego ha llegado aquí a los Estados Unidos, ha llegado a diferentes lugares. Desafortunadamente la inmigración ha traído ese tipo de culto a una nación que fue fundada bajo un solo Dios y cuya moneda dice: en Dios confiamos. Estados Unidos ha dejado de confiar en el verdadero Dios y ahora confía en cualquier Dios. En nombre de la inclusión, en nombre del progresismo, ha renunciado a servir al Dios verdadero, salvo algunos que se mantienen firmes y que no están dispuestos a permitir que esto ocurra. Pero les tengo una mala noticia: la Biblia dice que va a ocurrir. La Biblia dice que Estados Unidos sencillamente no será una nación influyente en el final de los días, porque ni siquiera se menciona en las Escrituras. Por una razón: porque se está creando todas las condiciones para que Estados Unidos deje de ser esa nación influyente, esa nación que ha enviado misioneros a diferentes lugares del mundo, que ha enviado evangelistas, que algunos incluso han sido muertos o asesinados por salvajes, han sido hasta devorados, porque todavía hay lugares donde hay salvajes en diferentes regiones y se les habla la palabra de Dios y se ha tratado de evangelizar, y muchas personas han sido evangelizados, pero otros han muerto en ese proceso. Así que ¿qué nos queda entonces? Sino estar vigilantes, entender que nosotros como cristianos tenemos que separar un tiempo para estar con nuestros hijos, para enseñarles a amar a Dios en primer lugar. Mire, es importante que los niños aprendan matemáticas, es importante que los niños aprendan ciencia, biología, lo entiendo, pero más importante es que ellos aprendan a conocer al Dios verdadero. Y si usted no le enseña la palabra de Dios a sus hijos, le garantizo que en la escuela, porque ni siquiera en la cristiana, déjenme decirle, lo van a hacer, porque tienen una agenda, porque tienen presiones, porque también se rigen por ciertas normas. Así que la responsabilidad de enseñarle a usted la palabra de Dios a sus hijos es suya, es mía. Si usted no le enseña a los hijos su palabra, la palabra del Señor, alguien entonces le va a enseñar, número uno, a tener el homosexualismo como una opción. Número dos, les va a enseñar a negar la existencia de un Dios verdadero. Número tres, le va a enseñar a poner su total confianza en la mal llamada ciencia y no en Dios. Y número cuatro, ahora le están enseñando a adorar a los deidades demoníacas, diabólicas, sedientas de sangre, caníbales, donde se practica el canibalismo, a los dioses aztecas, a los dioses mayas. Y todo esto ocurriendo delante de su cara. Usted está completamente ocupado en sus labores. Entiendo que tiene que trabajar, que el Señor dijo que comerá con el sudor de su frente, pero todo tiene un tiempo en la vida. No puede concentrarse solamente en el trabajo. Tiene que dejar un tiempo para la educación de sus hijos. Mire que Dios dijo que
Él revelaría a Abraham lo que iba a hacer, sabiendo que él enseñaría a sus hijos sus caminos, su justicia. Y esto es parte de enseñar los caminos y la justicia de Dios, advertirle a sus hijos a no recibir ese tipo de adoctrinamiento. Y si usted ve que en la escuela de su hijo le están enseñando eso, demándelos. O simplemente sáquelo de la escuela y vaya a otro estado. Preferible mudarse de este tipo de lugar, porque están adoctrinando a nuestros niños a servir a los demonios. Se están abriendo puertas en sus hijos que no están supuestas a ocurrir, porque si usted es cristiano y usted enseña a su hijo la palabra de Dios, se supone y vive bajo su techo que esto no ocurra. Pero luego comienzan a ocurrir cosas. Luego un día se entera que su hijo es homosexual. Y se enteró sencillamente y lo supo cuando ya había ocurrido. Y qué triste que estas cosas pasen. Pasan porque en la escuela les están adoctrinando a que pueden elegir entre una niña o un niño. Y llaman a eso discriminación, inclusión. Llaman a eso progresismo. Llaman a eso justicia. Pero esa justicia es de Satanás. Y no tenemos ninguna parte con el diablo. Por lo tanto, nosotros desde pequeños tenemos que hablarles la palabra de Dios día por día. Advertirles y además hacerles escuchar a su hijo. A veces nosotros no escuchamos a nuestros hijos. Los hijos nos dicen una cosa de lo que está ocurriendo en la escuela y nosotros no les escuchamos. Creemos que son cosas de muchachos. No, escúchale. El niño le va a decir la verdad. ¿Cómo le fue en la escuela? ¿Qué te enseñaron hoy? Me enseñaron matemática, me enseñaron biología, me enseñaron lengua inglés. Si está aquí en Estados Unidos, si está en México, lengua española. O tal vez. ¿Y qué más te enseñaron? No, me enseñaron a rezar a las deidades aztecas. ¿Cómo? Es el momento inmediatamente para que usted busque a un abogado y demande a estos bandidos. Porque eso es lo que son. Son bandidos. Son hijos del diablo. Demándelos. Y si la ley no quiere escucharlo, sencillamente múdese de ese lugar. Múdese de ese estado. Gracias a Dios que todavía hay lugares donde Dios permite que por un tiempo al menos podamos gozar de la libertad de adorarle libremente a Él, de salvaguardar a nuestros hijos y que la ley nos permita demandar a estos hijos de Satanás que intentan suplantar al Dios verdadero por estas deidades precolombinas, por estas deidades prehispánicas sedientas de sangre. Si usted no habla a su hijo la palabra de Dios, alguien lo va a hacer por usted. Un día cuando comience a haber manifestaciones, niños que empiezan a adorar a los demonios, que empiezan a creer en este tipo de doctrina, entonces va a ser muy difícil. Claramente para Dios nada es imposible, pero es nuestra obligación, tal y como dice Dios. Enséñale a tus hijos la palabra de Dios. Escríbelo en las tablas. En tu casa, háblale la palabra de Dios a cada instante. Dios espera eso de nosotros, amados. Lo que estamos viendo son los tiempos más terribles que el mundo jamás haya conocido. Hay un ataque directo. Hay un ataque frontal contra nuestros hijos. Se permite, miren bien esto, cómo se puede entender esta violencia tan grande, donde se levanta un hijo contra un padre y lo asesina, cuando se levanta un padre contra un hijo y lo asesina, cuando una madre mata a sus hijos. Esto no es más que el resultado de haber sacado a Dios de las escuelas. Eso no es más que el resultado de haber sacado la oración. Esto no es más que el resultado del aumento de la maldad. Y eso ocurriendo delante de nuestros ojos. Nosotros somos la sal de la tierra.
Si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? Sino para ser hollada y pisoteada por los hombres. Nos corresponde a nosotros hablarle a nuestros hijos, hablar la palabra de Dios, enseñarles que ellos también deben ser sal de la tierra y luz para el mundo. Estemos vigilantes. Satanás se apresura a sus más homicidas planes. La semana más horrible, los 7 años más terribles que el mundo jamás haya conocido, están en la esquina. Pero también la bendita esperanza de los creyentes está por cumplirse. En cualquier momento suena la trompeta y ascenderemos con el Señor a los cielos, aunque el mundo no lo crea, aunque incluso algunos dentro de la iglesia no crean esto, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor. Y cuando eso ocurra, cuando la iglesia sea levantada a las moradas celestiales, cuando el Espíritu de Dios se aparte para dar lugar a este tiempo tan horrible que es la gran tribulación, en aquellos días, entonces los hombres buscarán la muerte, se lanzarán de los lugares altos para morir. Pero la muerte va a huir de ellos. En aquellos días, cualquiera que te mate pensará que rinde un favor a Dios. Cualquiera que te denuncie, cuando te quedes y para poder comprar y comer, mire cómo están imponiendo ahora este mandato de inoculación contra todo, contra la propia Constitución de los Estados Unidos. Nadie puede violar la libertad que nos da Dios y que se refleja en la primera enmienda de los Estados Unidos, donde tú tienes el derecho a elegir si recibes una inoculación o no. Sí se trata de violar nuestras libertades, señor presidente. Sí se trata de que usted nos está imponiendo una orden que la Constitución no le respalda. Usted está violando la ley. Y quiero que sepa que no nos vamos a vacunar. No lo vamos a hacer por una razón. Porque sabemos que detrás de todo esto están los planes más terribles. Y porque sabemos, además, que ni siquiera nos ofrece garantía de que en 5 o 7 años no vamos a tener consecuencias sobre nuestros cuerpos, sobre nuestro sistema, sobre nuestro organismo. Porque ni siquiera se permite demandar a esta farmacéutica Pfizer ni Moderna. Por lo tanto, sepa que no lo vamos a hacer a cualquier precio. Por eso, porque la libertad nos faculta para tomar esta decisión como cristianos, como creyentes, y un ataque de esa manera a obligarnos a imponer esto no es más que violar la primera enmienda. Sí, señor presidente, usted se escuda detrás de algo porque usted nos impone o le impone a todos los norteamericanos a ponerse esta inoculación, pero sin embargo tiene la frontera sur abierta y entran más de 20,000 personas cada día y entran sin que se les examine, porque muchos de ellos son liberados en ciudades en los Estados Unidos. Ellos son los que están expandiendo el virus del Partido Comunista Chino, pues fue creado allí. Sí. Usted no puede acusarnos a nosotros ni tratar de levantar a los inoculados contra los no inoculados. Eso es maldad, señor presidente. Y sepa que hay un remanente fiel que confía en Dios. Sepa que no nos vamos a inocular, porque está escrito que Dios nos librará de la plaga destructora, que plaga no tocará nuestra morada, y que a sus ángeles mandará cerca de nosotros para que nos guarden en todos sus caminos. Y sepas, señor presidente, que si Dios no nos libra, pues Él no quiere, pues es soberano y hace como Él quiere, de todas formas no vamos a recibir tu inoculación, que sea como Dios quiera. Nosotros vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo y recibimos órdenes solamente de Dios. Nos sometemos a las autoridades siempre y cuando las autoridades no traspasen la voluntad de Dios. Y en este caso, según la Biblia, usted está traspasando la autoridad de Dios. Usted no es Dios. Y nosotros, por tanto, no le serviremos ni haremos su voluntad. Nos someteremos solamente al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y cuyo nombre es Yahweh.
Así que te damos gracias, Señor, en esa mañana, porque tú nos enseñas, nos guías, nos tomas de la mano, nos muestras todas estas cosas para estar vigilantes. La hora más terrible se acerca. Cada vez son mayores las señales que nos indican que en breve estaremos junto a ti en las moradas celestiales. ¿Qué nos apartará de ti, Señor? ¿De quién temeremos? ¿De la ira de un presidente? ¿De todo el poder de un Estado, de un gobierno? De ninguna manera, Señor. No temeremos, pues tú no nos has dado espíritu de temor, sino de dominio propio. Así como no temió Sadrach, Mesach y Abednego, así como no temió Daniel, nosotros tampoco temeremos. Estaremos confiados en ti, Señor. Estaremos vigilantes, Señor. Estaremos viendo todas estas cosas que están tratando de hacer con nuestros hijos, adoctrinándolos, Señor, guiándoles a alabar a los demonios, Señor, guiándoles a alabar a los ídolos precolombinos, prehispánicos, Señor, ídolos sedientos de sangre, ídolos que recibieron sacrificios humanos, ídolos que recibieron, Señor, la sangre de seres que sencillamente fueron sacrificados en nombre de los demonios, Señor. Y ahora intentan enseñar a nuestros hijos a adorar a esos demonios, Señor. Estaremos vigilantes, Señor. Ayúdanos, Dios. Guarda a los padres que tienen a los hijos en las escuelas. Ábreles los ojos, el entendimiento, que examinen cada día lo que se les enseña, Señor. Pues es responsabilidad de cada padre, Señor, el cuidado de sus hijos. Para eso le diste el cuidado de sus hijos, para que ellos estén pendientes, Señor, que no permitan, que no se confíen en las autoridades, pues no les están enseñando a guardar tus caminos. Por el contrario, les están guardando, les están enseñando a seguir el camino de los demonios de Satanás, Señor, pues la hora más oscura se apresura. Y tú, Dios, no nos has puesto para esa gran ira. Cuando el mundo vea tu ira desatarse sobre ellos, entonces gemirán, gritarán sus lenguas de dolor, pero aún así blasfemarán tu nombre. Pero nosotros estaremos junto a ti en las moradas celestiales, hasta que regresemos con tu Hijo amado, Señor, para venir sobre esta tierra y establecer el reino de tu Hijo por 1000 años, para restaurar el tabernáculo caído de David, Señor. Dios, te damos gracias porque sabemos que tú tienes planes para nosotros de bien y no de mal. Y sobre todo no temeremos y estaremos siempre vigilantes para que nosotros en nuestra casa te sirvamos siempre, Señor. Ayúdanos, Dios. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua oramos. Amén y amén. La paz del Señor sea con cada uno, queridos hermanos. Dios les bendiga.